Estamos en la labor de presentarles qué hay de evidencia en el manejo del dolor perioperatorio con acetaminofén endovenoso. Para quienes no me conocen, mi nombre es Felipe Mejía, yo soy anestesiólogo, manejo del dolor. Tenemos una clínica de dolor aquí en Barranquilla y pues miembro activo de número de SARAT. Pues obviamente como expositor voy a declarar mi conflicto de intereses. Primero, que no tengo conflicto de interés con la casa farmacéutica que está el día de hoy. No se recibe ninguna remuneración económica respecto a la presentación de la charla, es netamente académica. El material bibliográfico adquirido por el expositor pues fue sin injerencia de la casa farmacéutica. Y soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana para el Estudio del Dolor y miembro de número de SARAT. El desarrollo, pues vamos a hablar prácticamente de generalidades. ¿Por qué hablar del dolor postoperatorio? Recomendaciones en la evidencia y por supuesto las conclusiones. Respecto a las generalidades, pues tenemos que tener en cuenta que primero que todo el dolor es catalogado como el quinto signo vital. Realmente en el mundo y en Colombia el uso analgésico es muy amplio y a veces de uso indiscriminado. El dolor es el síntoma más frecuente por el cual hacemos diagnóstico, seguimiento e inclusive pronóstico de algunas de las patologías. Y tenemos que hasta un 76.9% de los pacientes hospitalizados refieren dolor. Esto es una estadística española del 2009. Nosotros tenemos nuestra propia bibliografía a través de la Sociedad Colombiana para Estudio del Dolor, en la cual efectivamente en Colombia somos abusadores. Y el doctor Mauricio nos comentó algo del uso indiscriminado de analgésicos y sobre todo de acetaminofén. Pero también tenemos la contraparte de estudios colombianos que nos dicen que eso puede cambiar. Cardona y colaboradores, ya como ven, apellidos paisas, obviamente con un centro de referencia como el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, reportó que el 69.3% de los pacientes en el posoperatorio manifestaban dolor a pesar de establecerle una terapia analgésica. No describían cuál, multimodal, única, monoterapia, pero describían una terapia analgésica instaurada. Pues ante eso, ¿qué haces? O uno, ¿qué hace si el paciente pues llega a la jefe y le dice, doctor, es que el paciente todavía está con dolor? Entonces uno hace, primero, le sumo a la terapéutica que ya tengo, escalono, empleando la escalera analgésica de la OMS. ¿O qué hago? Pues ¿qué haríamos? Acá todos somos anestesiólogos. ¿Qué haríamos nosotros si el paciente sigue con dolor? Doctores, académicos. Repites dosis, escalonas con otro. Sí, lo usual y lo indicado pues obviamente es escalonar para uno poder tener control del dolor. O si ya empezaste a manejarlo, titular, sobre todo el opioide, para poder tener control del dolor. Pero ¿qué sucede muchas veces? Los efectos secundarios que se presentan con la administración de los opioides. Revista Médica de Risaralda del 2015 publicó una presentación que se llama Perfil de uso y rango de dosis analgésicas en un hospital de cuarto nivel de Bogotá. Muy particular esa presentación en la revista de Pereira de un hospital de Bogotá. ¿Y qué encontraron ellos? Algo muy particular para que ustedes lo vean, y es que ni la morfina ni la hidromorfona se repetían en las dosis que eran de rescate. El acetaminofén tampoco. Miren el que más se repetía, diclofenaco. El paciente sigue con dolor, póngale otro diclofenaco. No, pero le pusieron, no importa, póngale otro diclofenaco. ¿Sí? Era muy particular. Y la dipirona, póngale otra dipirona. Eso extrema, no, póngale otra dipirona. No, pero ya le puso 2 gramos, no, póngale otra dipirona. Y si suma, ya le puso diclofenaco y dipirona, 2 AINES. ¿Sí? De entrada. ¿Ok? Opioides nunca se repitieron e inclusive estaban por debajo de las dosis. Y los opioides es la mejor estrategia que nosotros tenemos para poder rescatar pacientes con dolor. El acetaminofén, el analgésico más utilizado en el paciente hospitalizado. Todo paciente hospitalizado debe llevar acetaminofén. No es que nosotros nos lo inventemos, no es que la casa farmacéutica nos lo esté sugiriendo, es que definitivamente a través de la IAS nos da la directriz
de que en la escalera analgésica no pasemos, y el acetaminofén siempre está implícito en cualquiera de los 4 escalones. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar como monoterapia en dolores leves y nos ayuda en dolores severos como ahorrador de opioides o en terapia multimodal. Bolívar y colaboradores reportaron una frecuencia del uso del 40.6 de uso de acetaminofén, al igual que Gómez y colaboradores. Vallejo dice que en su estudio se prescribió 33.5 de los pacientes con acetaminofén. Y pues faltamos nosotros, en lo cual demostraríamos que eso tiene que ser mayor. Sigue siendo muy pobre, lamentablemente, según lo que dice el estudio de manejo en Colombia. ¿Por qué hablar de dolor posoperatorio? Porque el dolor posoperatorio ya se considera como un evento adverso. El doctor Carlos nos puede ilustrar si estoy diciendo lo contrario, respecto a que a nosotros podemos ya ser susceptibles de una demanda porque no manejamos bien el dolor del paciente, y el paciente sufrió y eso le genera un trauma para poder realizarse otra cirugía. Eso puede ser demandable. Por eso es que se considera como un evento adverso. Las intervenciones, hay que tener muy presente esto, quirúrgicas representan entre el 1.2 al 10.1 de la población general, un porcentaje significativamente alto. Y cada vez encontramos nuevas técnicas quirúrgicas que aumentan la necesidad de realizar buen control del dolor. ¿Por qué? Porque son técnicas quirúrgicas que lo que buscan es que el paciente tenga egreso ambulatorio, no hospitalario. Entonces hay que ofrecer buen control analgésico a ese tipo de pacientes. Esta premisa la traje a colación, publicada en Minerva Anesthesiology del 2001, y dice: aunque la primera anestesia consiguió una cirugía sin dolor en 1846, siglo y medio después, aún no se ha conseguido eliminar el dolor postoperatorio en los hospitales. No estamos trabajando realmente en los hospitales sin dolor, no estamos trabajando en protocolizar los manejos adecuados en las unidades de cuidados postanestésicos, y eso se mide pues negativamente en el momento de hacer una evaluación pues respecto a qué estamos haciendo y cómo estamos actuando. Falta de recursos, es posible. Colombia lamentablemente maneja un listado de medicamentos que restringe muchas veces la universalidad de la que en teoría es la administración y el buen manejo médico. ¿Qué sucede con el dolor postoperatorio? Aproximadamente en el 60% de los casos, los pacientes experimentan de moderado a severo dolor. Es muy raro el paciente que o no experimenta dolor o el dolor es leve, pero siempre va a estar implícito en la recuperación de un paciente. ¿Y cómo se trata el dolor postoperatorio? Pues siempre vamos a encontrar guías, libros, consensos, y cuando nos vamos a hacer la revisión a PubMed encontramos que eso es lo que hay, ¿sí? Dolor postoperatorio, 80.643 artículos. Y cuando vamos a la teoría, eso es la teoría, y cuando vamos a la práctica, pues a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a emplear con el paciente? Y muchas veces nos quedamos cortos porque no tenemos protocolizado una estrategia de manejo adecuada para ese paciente que está ahí. Este es un libro que se puede conseguir, se puede descargar fácilmente, de la Sociedad Colombiana de Dolor, acerca del dolor agudo postoperatorio, y es de libre acceso para todos. Entonces, ¿cómo se trata el dolor postoperatorio? Relativamente es sencillo, pero hay que hacerlo. Analgesia multimodal, técnicas anestésicas regionales, técnicas analgésicas regionales, con el advenimiento de la ecografía, y todo eso se basa en hacer una adecuada medicina perioperatoria. ¿Qué tenemos de evidencia? Realmente de evidencia se encuentra bastante respecto al manejo del acetaminofén endovenoso y el manejo del dolor postoperatorio. Varios metaanálisis, tenemos uno del 2012, en la cual el acetaminofén proporciona analgesia en el postoperatorio. Es un metaanálisis que empiezan a describir acetaminofén versus placebo, ¿sí? Y encuentran algo bien interesante, es que pues obviamente el efecto analgésico va a favor del acetaminofén, y dos, que los rescates con opioides en los pacientes en el brazo que va solamente con acetaminofén, pues es mucho menor. O sea que es un ahorrador de opioide, y que pues al ser un ahorrador de opioides se van a disminuir los eventos adversos
más que todo como son náusea y vómito postoperatorio. Si tenemos menor dosis de opioide, pues obviamente no va a haber disfunción intestinal inducida por opioide, la recuperación del paciente va a ser mucho mayor y el egreso pues obviamente es mucho mejor. Esta es una tabla en la cual muestra y compara el placebo con el paracetamol y la necesidad de rescate con opioides en el postoperatorio inmediato, en la cual después de administrar paracetamol endovenoso vemos que solamente el 20% necesitan un rescate comparado con el placebo. El acetaminofén disminuye el riesgo de gastropatía. Realmente vamos a traer a colación esto. Los AINES tienen riesgo de generar sangrado gastrointestinal en un 3.8% y el acetaminofén solamente en 0.3%. Entonces sacamos la conclusión nosotros que es obviamente mucho más seguro la administración de acetaminofén que de los AINES. Asimismo hay que tener en cuenta esta premisa para los pacientes geriátricos y los extremos de la vida. Como el doctor Mauricio nos comentaba, el acetaminofén endovenoso es el único medicamento que está aprobado en infantes, en edad avanzada y pues obviamente entre esos dos extremos de la vida. Algo bien interesante, el ketorolaco, por periodo de 5 días que nosotros usamos mucho, es un excelente analgésico, nos aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal de manera significativa con un odds ratio de 1.17. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto lesivo gastrointestinal siempre lo vamos a tener con 5 días de administración de ketorolaco. Aspirina y el resto de los AINES pues obviamente incrementan 7 veces más el riesgo de sangrado cuando son administrados por un periodo de 7 días o más y sobre todo en monoterapia. Y el acetaminofén, comparando con los anteriores, pues obviamente está el perfil de seguridad que nos ofrece, que es significativamente mayor. Acá traigo a colación un estudio de este año que sale publicado en Pay Physician acerca de, obviamente en Estados Unidos, del uso, comparando la eficacia del ibuprofeno endovenoso con el ibuprofeno acetaminofén en reemplazo en artroplastia de rodilla y de cadera. Algo significativo para resaltar, esto es requerimiento de opioides en unidad de cuidados anestésicos y tiempo y calidad de la recuperación. El tiempo fue muy similar para ambos brazos. El grupo 1 es solamente ibuprofeno endovenoso, el grupo 2 es ibuprofeno con acetaminofén y digamos que el tiempo es muy similar el uno que el otro. Pero algo que es muy llamativo y sobre todo que tiene una P estadísticamente significativa es mostrar la disminución del requerimiento de opioides en la unidad de cuidados anestésicos del brazo de acetaminofén con ibuprofeno versus solamente el brazo de ibuprofeno endovenoso. De 25 a 20, y esto tiene estadísticamente una relevancia con una P menor de 0.1. Respecto a la evolución en el día, solamente el tratamiento con ibuprofeno endovenoso requirió más dosis de analgésico adicional y por supuesto la valoración o cómo catalogaron el dolor fue mucho mayor que el brazo que tenía el asocio de ibuprofeno con acetaminofén endovenoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es un ahorrador de opioides, es un ahorrador también de AINES, de cualquier esquema de la terapia multimodal. Nos podemos mirar esta tabla en la cual comparamos sobre todo la parte de la náusea y el vómito postoperatorio y encontramos que es estadísticamente significativo, ya que no se presenta tanto efecto secundario, náusea y vómito postoperatorio en el brazo de acetaminofén y ibuprofeno comparado con solamente ibuprofeno, y son 18 contra 26, casi dobla el número de pacientes en el cual tenemos efectos secundarios. Con la asociación de acetaminofén se disminuye significativamente, lo cual lo constituye en, como podemos decir, o si lo podemos decir así, doctor Mauricio, en el ahorrador universal de medicamentos en la escalera o en el esquema multimodal de tratamiento. Este es un estudio retrospectivo que hicieron con acetaminofén endovenoso en los pacientes que iban a ser llevados a cirugía de columna o cirugía de médula espinal. Para nadie es un secreto, podemos ver la gráfica en el brazo que no utilizaron acetaminofén, como el requerimiento analgésico, ¿sí?, de opioide fue mucho mayor comparado con el brazo que sí recibió acetaminofén en todo el manejo perioperatorio. Estoy hablando antes, durante y después.
y acá lo ponemos, día de cirugía a las 24 horas, que es el pico de dolor fuerte, y a las 48 horas. Significativamente una respuesta muy favorable respecto del brazo de acetaminofén con el placebo. Y acá lo traigo a colación, pues lo que nos muestra es que se disminuyeron el consumo de opioides, se disminuyó el consumo de naloxona, de anticomiciales por el uso de opioides, y pues obviamente es una cirugía que incapacita demasiado y que la principal afectación que va a tener es la gastroparesia, y pues obviamente si tenemos un esquema de esta magnitud, pues la gastroparesia va a ser mucho mayor y solamente va a ser debida al reposo y no a la terapia concomitante con opioides. Este es un artículo de la doctora Soledad Cepeda, que rescato mucho, anestesióloga, se encuentra miembro de la Sociedad Colombiana para Estudio de Dolor, se encuentra viviendo hace 15 años en Estados Unidos, en Buffalo, y pues está muy pendiente sobre todo de ilustrarnos. Este es un artículo que publicaron en el British Journal Anesthesiology, en la cual hice una revisión de 36 estudios. Realmente se incluyeron 3.896 pacientes, una muestra estadísticamente significativa. Catalogaron y evaluaron los pacientes que presentaron dolor moderado en el posoperatorio inmediato. Usando paracetamol endovenoso encontraron respuesta positiva en el 40% de los pacientes, 60 se quedaron por fuera, y comparado morfina y AINES con paracetamol. Algo muy particular, morfina y AINES no demostraron diferencia en la efectividad, o sea que no tuvieron un poder estadístico significativo para demostrar la efectividad frente al acetaminofén, algo muy particular. ¿Por qué? Porque uno, el paracetamol o el acetaminofén tiene menos efectos secundarios. Dos, la respuesta fue particularmente inmediata, algo que no, digamos, no es lo usual en la descripción. Se emplearon 4 dosis para la administración y se obtuvo respuesta, pues acá lo podemos ver. La gran mayoría de los estudios fueron a favor del principio activo del acetaminofén respecto al uso del placebo, con un odds ratio todos y un intervalo de confianza superior al 95%. Este estudio, el estudio EVEP, que es un estudio prospectivo multicéntrico observacional, en la cual evaluaron el dolor postoperatorio de leve a moderado, incluyeron pacientes que recibieron 4 dosis también de acetaminofén endovenoso y le hicieron seguimiento a las 24 horas. En total reclutaron 725 pacientes, y algo muy particular, disminuyeron el EVA de esos pacientes a 3, que es un EVA, para que le tengamos claro, la escala Belvar análoga, la calificamos de esa manera, y tener 3 es un dolor leve que se puede manejar sin ninguna complicación. Pacientes con dolor moderado, que fueron 43.3 de esos pacientes, llegaron a un EVA de 3 con 4 dosis de 1 gramo cada una, o sea 4 gramos al día, que es lo permitido por FDA. Una P estadísticamente significativa quiere decir que es muy válido el uso de acetaminofén endovenoso en el manejo posoperatorio del dolor no rescatado, del dolor moderado. Y pues obviamente encontraron mayor satisfacción a los pacientes que fueron tratados con paracetamol, con una P parcialmente significativa. Este es un estudio también que me llamó mucho la atención, salió en Anesthesiology Pain Medicine, del 2014, es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, 100 pacientes masculinos, 18 a 62 años, sometidos a cirugía urológica. Algo que nosotros usamos mucho, meperidina endovenosa. Entonces compararon acetaminofén versus meperidina, a ver cómo les iba. Pues miremos a ver qué encontraron. ¿Sí? Acá, digamos, la población que se usaron fueron pacientes ASA 1 y ASA 2, varicocele, hidrocele y hernia inguinal. Algo bien importante, el brazo de acetaminofén versus meperidina. A las 4 horas había mejor control analgésico con acetaminofén que con meperidina. Y miren esto tan particular, la náusea fue mucho menor en el grupo de acetaminofén que en el grupo de meperidina. El vómito, por supuesto, mucho menor comparado, el 50%. El mareo con acetaminofén nunca se presentó, con meperidina fueron 4. Depresión respiratoria en ninguno de los dos brazos,
¿sí? Y requerimiento analgésico adicional con meperidina requirió muchas dosis adicionales, y con acetaminofén pues es mucho menor la presentación. Algo que nosotros usamos tan frecuentemente como es la meperidina en salas de recuperación. Este es un estudio también, un metaanálisis que salió en Pain, en la cual reclutaron 178 estudios, depuraron en general para mirar cómo era la efectividad o si era cierto la presentación o la disminución de las náuseas y vómito postoperatorio en los pacientes que están sometidos, que fueron sometidos a cirugía y se encuentran en recuperación. Pues ya lo hemos visto en las transparencias previas y vemos que significativamente todos los autores de estos metaanálisis, solamente uno no, están a favor de los efectos del paracetamol en la analgesia y la disminución de la náusea y vómito postoperatorio. Acá lo vemos, acá tenemos comparando la necesidad del consumo de morfina y vemos que el paracetamol es un excelente ahorrador opioide, ya que no se va al consumo mayor de morfina, sino que se queda con rescates bajos o menor dosis de opioides. Y este es un artículo que quiero que revisen, una invitación sobre todo a los residentes, porque es un artículo que cuando yo veo el título me llamó mucho la atención, pero cuando tú te pones a revisarlo pues no dice prácticamente nada, ¿sí? Que no tiene relevancia. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que definitivamente la cultura de la investigación o de escribir qué es lo que nosotros hacemos no está, digamos, implícita en nuestro chip, y que en Estados Unidos describen tantas cosas, o en Pakistán como es en el caso de este, y son aceptadas en revistas indexadas que te describen y hacen un estudio de la injerencia de los cambios hemodinámicos durante la intubación posterior a la administración de acetaminofén endovenoso. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Invitarlos a ustedes sobre todo a que empecemos a escribir, porque nosotros necesitamos nuestra propia bibliografía, ¿ya? Acerca de todo lo que hacemos muchas técnicas anestésicas. Muchos anestesiólogos de la vieja guardia empezaron con la anestesia multimodal, ¿sí? Y hasta ahora uno dice, ay, el doctor fulano de tal, él era el que mezclaba, uno decía, está como loquito mezclando de todo, y eso es lo que vamos ahora. Las conclusiones, pues las conclusiones yo quiero que prácticamente pues ustedes me las generan o me las cuenten, y si no me las cuentan ya para seguir y terminar la charla. Tenemos que el acetaminofén endovenoso es de una potencia adecuada como terapia analgésica multimodal, que tiene menos efectos secundarios respecto a la administración de opioides, que es un excelente ahorrador de opioides, que es una piedra angular en el manejo perioperatorio de los pacientes, que nos da seguridad en los extremos de la vida, que disminuye significativamente la presentación de náusea y vómito postoperatorio, que tiene un perfil de seguridad renal adecuado, y que la invitación es que lo empecemos a utilizar, sea la marca que sea. Vuelvo y le digo, no tengo conflicto de intereses con el laboratorio de hoy, pero sí es una excelente herramienta. Como el doctor Mauricio, farmacólogo, nos comentaba, nos permite hacer medicina de ataque inmediatamente porque es de administración endovenosa, y esto pues obviamente acorta el tiempo de respuesta en el manejo del dolor. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias.